Santo. Mire cómo el apóstol Pablo lo describe. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por medio de quién? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnisciente. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Y qué más dice? Aún lo profundo de Dios. ¿Cómo se llegó a tener las Escrituras? ¿Por qué, fíjese bien, por qué 40 hombres de distintas clases sociales en los 3 continentes conocidos en aquella época? La Biblia se escribió en un lapso de tiempo de 1500 años aproximadamente, y se escribió por un grupo de 40 hombres en distintas épocas, de distintas clases sociales, y todos coincidieron con una relación perfecta, como uniendo eslabones de una cadena perfecta hasta tener el libro de Apocalipsis. Solo pudo haber sido por obra del Espíritu Santo, que todo lo conoce. Por ejemplo, cuando vamos al libro de los Salmos, especialmente el Salmo 22, no vamos a tener que leerlo, pero en el Salmo 22 es un salmo profético en donde habla acerca del Señor Jesucristo, de sus sufrimientos. Isaías capítulo, ¿qué sería? Capítulo 9 también, o 53 o 55, 53, donde habla también de todo lo que el Señor iba a sufrir. ¿Por qué se escribieron esas profecías? Lo de Génesis 3:15, por ejemplo, en donde se habla de la promesa de que el hijo de la simiente iba a ser herido, pero que el hijo de la simiente le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Por qué se escribió todo eso? Porque el Espíritu Santo, que todo lo conoce, que conoce aún lo profundo de Dios, lo dictó a sus santos hombres y los inspiró, siendo Dios el Espíritu Santo. Y de esa manera es como nosotros sabemos el futuro a través de la Escritura, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia aquí, y me gusta cómo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, hermanos, dice que todo lo escudriña. Nadie puede conocer la mente de un hombre sino Dios. Nadie puede conocer el corazón de cada ser humano sino solo Dios. Imagínense, hermanos, ¿cuántos millones somos los que habitamos este planeta Tierra? 6.000 millones. Sí, más de 6.000 millones. Sin contar los que acaban de nacer hoy por la mañana. Más de 6.000 millones de seres humanos. Y Dios conoce a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo como Dios conoce, escudriña. Miren, hermanos, cómo el Espíritu Santo puede escudriñar cada pensamiento. Se dice que una vez había un conferencista muy famoso dando unos estudios bíblicos a los estudiantes universitarios. Y había un muchacho que dijo: no, ¿qué es eso de Dios? Ya ve que hay gente malcriada, maleducada, que se levantan no para preguntar, sino para interrumpir, para molestar, para fastidiar, para contradecir. Y entonces estaba el predicador y él dijo: ¿qué es eso del Espíritu Santo? Y que Dios, que no sé qué. Y el pastor le dijo, el predicador le dijo: si tú no crees en Dios, está bien. Pero eso no quita que Dios no exista. Si no crees en el Espíritu Santo, está bien. Eso no quita que el Espíritu Santo no exista porque tú no crees. Pero si Dios ahorita mismo, le dijo el predicador, si Dios ahorita mismo te pusiera en tu corazón pasar al frente y que leyera todos tus pensamientos y los pusiera en una pantalla, quedarías avergonzado de cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, ha escudriñado todos tus pensamientos, todo lo que has pensado de tus compañeras, lo que has pensado de tus compañeros, todas esas escenas, el Señor te las presentaría ahí, porque el Espíritu Santo todo lo conoce. Y el muchacho no tuvo más que decir, más que quedarse callado, porque es una verdad. El Espíritu Santo, si pasara, hermanos, una pantalla de quién realmente nosotros somos, escudriñando cada pensamiento, cada corazón, lo que pensamos en cada fibra de nuestro cerebro, de nuestro corazón, quizás muchos no pasaríamos la prueba.
nos sentiríamos mal o avergonzados o pediríamos perdón. Pero el Espíritu Santo, siendo Dios, todo lo escudriña y todo lo conoce. Y dice que hasta lo profundo, lo más que dice ahí, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién de los hombres sabe las cosas? Yo creo que hay otro versículo ahí. No sé si está el versículo 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios. Podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona. No solamente es como Dios, sino también es un Dios personal. Hay un pasaje bíblico aquí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice que el Espíritu Santo piensa. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo piensa en el versículo 10? Porque Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, como Dios, también todo lo escudriña. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, hablando del Espíritu Santo como una persona, vemos que piensa, tiene emociones, tiene una mente. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, mire lo que dice Pablo. Y no contristéis ¿a quién? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Como persona, el Espíritu Santo, hermanos, también se contrista. Se siente triste ¿cuándo se siente triste el Espíritu Santo? Cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, cuando guardamos resentimientos, cuando odiamos en lugar de amar, cuando no seguimos su perfecta voluntad, cuando no nos sometemos a su palabra. Hermanos, el Espíritu Santo se siente triste. Y dice aquí la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo como persona, ¿cuántas veces lo ofendemos con palabras, con pensamientos? Cuando estamos renegando en contra de su perfecta voluntad y entristecemos al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo. Yo creo firmemente también que el Espíritu Santo se contrista como persona cuando hay un grupo de gente haciendo chistes acerca del Espíritu Santo. No debemos, como hijos de Dios, hermanos, no debemos consentir con gente que hace bromas con respecto al Espíritu Santo. A veces en la televisión, estos programas de chistes y todo eso, a veces, hermanos, hablan de una manera chistosa o de segundos, ¿cómo le llaman? Exacto, como doble sentido acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se contrista con todo esto, porque Él es una persona, tiene emociones, tiene sentimientos. El Espíritu Santo, hermanos, también es alguien que dice la Biblia que intercede como persona por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, mire lo que la Biblia dice. Romanos 8, 26 al 27. Dice la Biblia, y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces, hermanos, no sabemos ni cómo pedir. Muchas veces no sabemos ni cómo llegarle a Dios. Muchas veces ni sabemos cómo pedirle perdón por el pecado que hemos cometido. Muchas veces ni sabemos ni siquiera pronunciar palabras para interceder por nosotros mismos. Pero ¿quién intercede por nosotros, hermanos? ¿Quién intercede por nosotros? Según la Biblia, dice la Biblia que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el versículo 27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, en realidad, si nosotros no sabemos pedir como conviene, hay uno que sabe pedir como conviene por nosotros, y es el Espíritu Santo. Muchas veces estamos tan confundidos por los problemas, tan confundidos por el desánimo, tan, hermanos, bajo nuestra estima emocional, espiritual, lo que sea, que no sabemos cómo llegar a Dios. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, el Espíritu Santo no solamente intercede, no solamente es contristado, hermanos, no solamente intercede por cada uno de nosotros. Juan 14 a 26. Veamos qué es lo que dice Juan 14 a 26. Dice la Biblia, hablando del Espíritu Santo, miren, no solamente intercede, pero hay algo más que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según la Biblia, también Él es nuestro consolador. Dijo Jesús, mas el consolador, y aquí está, hermanos, pero muy claro, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, que dice la Biblia, os he dicho. Qué interesante, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Hay una palabra griega que esta palabra es paracletos. Paracletos en el griego significa alguien en quien apoyarse. Y en este sentido, el Espíritu Santo, noten, no digo algo en que apoyarnos, alguien en quien apoyarnos. Usted puede apoyarse sobre una mesa, pero esa mesa no es el Espíritu Santo, no es Dios. Usted puede apoyarse sobre una silla, pero la silla no es el Espíritu Santo, no es Dios. Puede apoyarse sobre el timón del carro y echar una siesta, una dormidita, pero no es el Espíritu Santo, no es Dios. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo es el Paracletos, es nuestro ayudador, es alguien que va al lado de nosotros para apoyarnos en Él, entonces podemos vivir una vida, hermanos, maravillosa en la presencia de Dios, porque el Paracletos, la presencia, el apoyo, el consolador que está con nosotros, dice la Biblia que está con nosotros todos los días de nuestra vida, porque cuando leemos Mateo 28, ¿qué dijo el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos? Mateo 28, 19 al 20. Qué maravilloso también cómo el Señor apoya esta promesa y apoya esta verdad. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí está la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo pregunto, ¿es literalmente que está Jesús con nosotros? No, literalmente en cuerpo. No. Él no está en cuerpo, pero Él está en el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa es su presencia. Y Él mismo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo. Y dice que no nos deja huérfanos. Hermanos, no estamos solos. No estamos huérfanos. El Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador, dice la Biblia que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está en nosotros. Ahora,